Buenas noches. Espero que todos estén bien. Vamos a buscar una palabra en el libro de San Lucas, capítulo 9. Versículo 23. San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esos dos versículos quiero leer en este día. Nosotros, por la gracia de Dios, realizamos una maravillosa actividad el fin de semana en Loma de Cabrera, Dajabón. Y Dios así nos permitía su misericordia. Ciertamente, para cada actividad necesitamos la gran gracia de Dios, porque siempre hay situaciones, siempre hay dificultades económicas o de salud. Siempre va a llegar una situación. Pero nosotros hemos aprendido que el justo debe vivir por la fe. Nosotros debemos vivir por la fe. Y cada situación, cada tribulación, nosotros debemos pasar por la fe. Por la fe. Así Dios llama a que el justo debe de vivir por la fe. Nosotros el fin de semana escuchábamos la palabra. ¿Cómo somos el cuerpo de Jesucristo? Y esa palabra cada día debe de estar en nuestro corazón. Nosotros debemos caminar cada día en nuestro corazón, en nuestra mente, debe de estar ese corazón. Jesucristo es nuestra cabeza. Jesucristo es nuestra cabeza. Nosotros somos miembros y Cristo debe dirigir nuestra vida. Si Cristo no dirige nuestra vida, entonces no somos parte de ese cuerpo. No lo somos. Hoy yo he leído una palabra en el libro de San Lucas, capítulo 9. Voy a leer nuevamente, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesucristo le hace un llamado, dice la palabra, y él le decía a todos los que estaban ahí en ese momento: si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, debe tomar la cruz cada día y seguir a Jesucristo. Muy importante esto que Cristo nos dice, porque muchas personas quieren seguir a Cristo, quieren andar con Cristo, quieren recibir las bendiciones, pero no se quiere negar a sí mismo.
No quieren tomar la cruz. La cruz pesa mucho. Quiere algo liviano. Quiere algo ligero. No quiere situaciones. No quiere dificultades. Pero Dios, por medio de esas tribulaciones, por medio de esas dificultades, Dios nos permite crecer en la fe. Dios nos permite crecer en nuestro espíritu, en nuestra vida de creencia. Por eso esas tribulaciones, ese negarse a sí mismo, es parte fundamental de un cristiano. Por eso nosotros, con corazón abierto, debemos recibir y debemos utilizar a Cristo, que es nuestra cabeza, para nosotros solucionar esas dificultades. Siempre me gusta poner de ejemplo al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, luego de Jesucristo, él continuamente predicaba el evangelio. Vamos a ver, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice: ¿son ministros en Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hasta versículo 28 vamos a dejar. Pablo, en esta palabra, nosotros todos hemos escuchado lo gran predicador que fue Pablo, los libros que hay contando su testimonio. Un gran siervo de Dios. Pero ese gran siervo de Dios fue cada día recibiendo muchas tribulaciones. Dios lo fue puliendo cada día. Con todas esas dificultades, con todas esas tribulaciones, fue puliéndose cada día. Cada día él vio mucho más trabajo de Dios en su vida. Si nosotros vemos la vida de Pablo, si la analizamos por arriba, alguien podría pensar, pero Pablo tuvo una vida muy miserable. Fue apedreado, fue castigado, fue entrado a la cárcel, lo sacaban de las ciudades, fue maltratado.
muchas dificultades. Pero él testificaba sobre eso con un corazón muy agradecido. Muy extraño es la palabra. Muy extraño. Cuando nosotros reconocemos toda la gracia que hemos recibido, ese gran sacrificio de Cristo, ciertamente no hay tribulación que nos aparte. Porque nosotros conocemos algo mucho más grande, ese amor que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Esas tribulaciones, yo no sé si algunos de ustedes, los que hacen ejercicio frecuentemente, yo sé que la mayoría de hermanos aquí constantemente hacen ejercicio. Igual que yo, de matemática, de física. El que hace ejercicio, un gimnasio, o camina, o corre, al principio es muy difícil. Para levantar una pesa, muy difícil. Pero pasan los días y cada vez ese peso como que se hace más liviano. Ahora está liviano. ¿Y qué decide hacer la persona? Coloca más peso. Coloca más. Y comienza a levantar. Otra vez, liviano. Y sigue colocando peso. Yo anteriormente, yo recuerdo que me gustaba correr. Nos íbamos a correr. Vamos a correr. ¿Quién tendrá más resistencia? Por eso, el que tenía poca experiencia, rápidamente se cansaba. Muy agotado, cansado. Pero el que tenía más experiencia podía llegar mucho más lejos. ¿Y qué técnica se usaba? Comprábamos esas pesas que se colocan en las piernas. Ahora sí, con esa pesa, muy bueno para hacer ejercicio. Muy bueno. Porque luego voy a sentirme liviano. Uno se sentía que podía volar. Luego de quitarse esas pesas, yo puedo volar. Muy liviano. Ciertamente, Dios así quiere que nosotros pasemos cada situación, cada tribulación. Que la pasemos por la fe. Y vamos a sentirnos muy agradecidos. Porque Dios trabaja en nuestras vidas. Vamos a reconocer el gran trabajo de Dios. Hay una historia de un señor que él estaba cargando una cruz muy pesada. Él le decía a Dios cada día: Dios, quítame esta cruz, muchas tribulaciones, muchas dificultades. Dios, por favor, quítame esta cruz, no puedo. Dios dijo: está bien. Él tuvo un sueño y en ese sueño llegó a un cuarto. Había muchas cruces, muchas. Una cruz grande, cruces pequeñas, cruces con clavos, cruces con diferentes formas. Y Dios le dijo: elige la que tú quieras, elige.
Él se quitó su cruz y comenzó a buscar. Tomaba una cruz, ay, esta pesa mucho. Tomaba otra que veía pequeña, ay, esta es muy incómoda. Ay, esta tiene clavos. Ay, con esta yo estoy tropezando mucho. Y buscaba, y buscaba, y buscaba, hasta que encontró una. Y vio esa cruz. Se la puso. Ay, esta sí es ligero, ligero. Y le dijo, Dios, esta sí. Y Dios se rió de él. Tonto. Esa fue la cruz con la que tú viniste. Esa es tu cruz. Esa es tu cruz. Ahí él se dio cuenta. Wow. En verdad mi cruz es muy liviana. Esa cruz es la única que yo puedo llevar. Esa es la única. Las otras, yo moriría con las otras. Yo no podría llevar las otras. Por eso la palabra es clara. Vamos a ver, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que nosotros podamos soportar. Nosotros debemos vivir delante de Dios con un corazón diferente. Debemos cambiar nuestra mentalidad. Debemos negarnos a nosotros mismos, como dice la palabra. Y en ese momento vamos a ver gran trabajo de Dios. Vamos a ver gran trabajo de Dios. Pero nosotros, viene una dificultad a nuestra vida, inmediatamente queremos, Dios, quita, 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 no quiero, no quiero. Vamos a vivir como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Pero sabiendo, Primera de Juan, San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primero, debemos recibir a Cristo en nuestros corazones. Si no recibimos a Cristo en nuestros corazones, hay mucho problema. Mucho problema, porque esa palabra que hemos leído no es para esa persona. No lo es. Esta palabra es para el que cree. Esta palabra es para el que ha recibido el amor de Dios a través de Cristo, a través de ese sacrificio. Por eso nosotros debemos cambiar nuestro pensamiento, nuestra mentalidad. Debemos negarnos a nosotros mismos y confiar
en el trabajo de Dios. Confiar en el trabajo de Dios en nuestra vida. Pablo, hoy leíamos todas las situaciones que tuvo Pablo. Vamos a ver nuevamente. 2 Corintios 11. Versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cuánta carga tenía Pablo? Pablo sí tenía una cruz grande, muy grande. Pero Pablo podía soportar su cruz. Podía soportar. ¿Cuál de nosotros puede soportar esa cruz que tenía Pablo? Para soportar esa cruz, primero hay que empezar con una cruz pequeña, luego una un poquito más grande, seguir aumentando, aumentando. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Por eso nosotros debemos mirar esas situaciones, esas tribulaciones, con los ojos de Dios. Con los ojos de Dios. Como cristianos, nosotros debemos caminar. Debemos ver que Dios quiere mostrar su gracia, mostrar su misericordia en cada uno de nosotros. En el versículo 28, Pablo habla la gran preocupación por las iglesias. Eso, difícil. Estar en otro lado y pensar sobre la iglesia, los hermanos, la enseñanza que Él les dio, que Él les mostró, cómo estarán caminando, qué situaciones habrá. Continuamente pensando sobre esto. Nosotros debemos agradecer mucho a Dios que Dios nos ha permitido siervos, que Dios nos ha permitido poder recibir el Evangelio, que Dios nos da la oportunidad de nosotros seguirlo, seguir a Cristo, de también negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz y seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Por eso nosotros debemos caminar diferente.
Debemos servir a Dios con esa vida nueva que Dios ya nos ha permitido. Debemos caminar diferente con Cristo en nuestros corazones. Debemos negarnos a nosotros mismos. Yo soy ingeniero. En la ingeniería hay que hacer muchas cosas para poder ganarse el dinero. Hay que sobornar, hay que hablar mentira, hay que dar un precio y en el camino cambiarlo. Pero nosotros somos cristianos. En medio de todas esas dificultades que habrán en el camino, para nosotros caminar delante de Dios, Pablo recibió todas esas tribulaciones por él predicar el evangelio, por llevar a Jesucristo. Pero nosotros recibimos una tribulación pequeña en nuestros estudios, en nuestro cada día. Y estamos murmurando, estamos peleando con Dios. Dios quiere que nosotros, igual que Pablo, igual que nuestros siervos, nosotros también podamos vivir cada día por la fe. Cada día por la fe. La palabra dice claramente, cada día nosotros debemos tomar esa cruz. Cada día. Alguno querrá dejarla en su casa. Ay, hoy no la voy a llevar. Hoy no la quiero. Pero la palabra dice, cada día. Cada día. Por eso nosotros debemos agradecer mucho a Dios. Porque Dios en esta vida que es muy corta, el fin de semana el evangelista Pedro hablaba, muy corta es esta vida. Nosotros debemos aprovechar para transmitir el evangelio, para servir a Dios, para estar delante de Dios cada día. Cada día debemos aprovechar y utilizar la palabra de Dios para caminar diferente, para negarnos a nosotros mismos y que sea Dios quien trabaje en nuestras vidas, que sea Dios quien dirija nuestras vidas. Aquí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así Pablo, versículo 10 también. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así decía Pablo. En esas debilidades, en esas tribulaciones, yo me gozo. Yo doy gracias a Dios por amor a Cristo. Por ese amor que ya hemos recibido. Ese amor, Él decidió transmitirlo a los demás. Transmitirlo a los demás. Todavía hay personas
que piensan que Cristo no lo es todo. No, Cristo vino, murió, pero nosotros, mi salvación depende de mí. Yo debo trabajar, yo debo hacer muchas cosas. 100% nuestra salvación depende del trabajo de Cristo. En su muerte, en su tumba, en su resurrección y en nuestro diario vivir, trabaja Jesucristo. Por eso nosotros debemos creer, debemos vivir con esa palabra. Y cuando llegue una tribulación, una dificultad, vamos a mirar a Pablo, vamos a mirar a los siervos de Dios, vamos a ver el corazón de ellos en medio de esas tribulaciones. Pero muy importante, nosotros siguiendo la voluntad de Dios. Todo el mundo quiere que Dios lo guíe, que Dios trabaje, que Dios muestre su gracia, pero ellos siguiendo la voluntad de Satanás. ¿Cómo Dios puede trabajar ahí? Imposible. Por eso yo decía, primero nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, que derramó toda su sangre para perdonar nuestros pecados, para darnos vida nueva juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Porque si es por nosotros, nunca podremos ser salvos. Nunca. Porque estábamos condenados, totalmente condenados. Hoy Dios así nos ha permitido la gracia para escuchar su palabra, para recordar cómo nosotros debemos vivir delante de Él y cómo nosotros debemos mirar esas tribulaciones, esa cruz. Para alguno dirá, la mía es más pesada, la mía es menos, la mía tiene clavos, la mía es muy grande. Pero Dios está ahí. Dios está ahí y Dios conoce nuestro corazón. Vamos a tener la fe cada día más y vamos a vivir siempre por la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta aquí. Yo voy a orar para concluir. Oremos. Señor, muchas gracias porque usted nos ha permitido, Señor, este culto. Usted, por favor, guíe a cada persona que ha podido escuchar su palabra, que ha recibido a Cristo en sus corazones. Permítanos, Señor, vivir por la fe. Permítanos vivir, Señor, recibiendo cada tribulación, cada dificultad delante de usted, Señor, y nosotros caminando, sabiendo que usted, Señor, nos está puliendo, nos está guiando, está creciendo nuestra vida de creencia, para nosotros cada día más compartir su palabra, cada día más, Señor, llevar el evangelio a otros. Por eso, Señor, usted cuídenos, denos la misericordia a cada momento, permítanos la gracia para siempre nosotros mirar el trabajo suyo, para siempre, Señor, nosotros negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz cada día y poder seguir a Cristo, Señor. Ese amor tan grande que hemos recibido de parte suya, Señor. Todas las cosas las dejamos en su mano y le hemos orado en el nombre de su Jesucristo. Amén.